Muy buenos días a todos. Nos alegramos de reunirnos en este domingo y damos gracias a Dios que estamos aquí. Recuerdan que hace un tiempito atrás, unos cuantos domingos, hablamos sobre Malaquías. Y en ese tema de Malaquías, veíamos que Dios, a su pesar, tuvo que tomar decisiones drásticas con el pueblo de Israel, haciéndole ver al pueblo de Israel que se habían alejado tanto del propósito de Dios, que lo único que iba a sobrevenir sobre el pueblo de Israel ya era castigo. Y el primer castigo fue el silencio de Dios con el pueblo de Israel por 400 años. Y el pueblo no cambió. Dios envió otro profeta, a Juan el Bautista, ¿y qué hicieron? Lo mataron. No solamente no lo escucharon. Juan el Bautista otra vez les recordó lo que Dios esperaba de ellos. Ahora, la pregunta es esta. Si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, con su pueblo, ¿qué piensan ustedes que va a hacer Dios con nosotros? ¿Será que Dios puede seguir consintiéndonos? No lo creo. Además, las señales que nosotros vemos en el mundo actual nos están indicando que la paciencia de Dios terminó. La paciencia de Dios terminó. Ayer mostraban lo que está pasando en Groenlandia, en los círculos polares, y es para quedarse estupefacto. Prácticamente se puede cruzar en un barco los polos. Están abiertos, hay caminos abiertos ya. Ahora, en un sentido social, el mundo jamás ha estado tan opuesto a Dios como hoy. Nunca ha estado tan opuesto como hoy. No hay norma, no hay principio que no se haya violado o destruido. Y en medio de todo esto estamos nosotros, con la misma obligación que Israel tenía. ¿Cuál era la obligación de Israel? Ahí en el Antiguo Testamento era llevar la luz a los pueblos paganos y anunciarles que había un Dios que estaba dispuesto a bendecir si se tomaban sus normas y sus principios. Pero el pueblo de Israel, en vez de ganar a los paganos ganaron al pueblo de Israel. Hoy día, el pueblo de Israel sufre. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no mete la mano y hace algo más fuerte por Israel? No, el pueblo de Israel está sufriendo. Y sufrirá hasta que Dios no venga y restaure en forma absoluta y completa. Pero ahora, en esta situación que estamos viviendo, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Es lo que necesitamos ver en esta mañana. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Es interesante que hemos estudiado Apocalipsis, pero a veces Dios decide mostrar cosas que están allí semiocultas. Y son bien interesantes de verlas en esta mañana.
Dice en el versículo 19, ahí vemos al apóstol Juan, y tiene una visión. Y se le dice a él, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Por eso que Apocalipsis se divide en 3 partes. Capítulo 1, 2 y 3, las cosas que Juan había visto y las que en ese momento eran. Y a partir del capítulo 4, todo es futuro, las que serán. Cuando uno mira Apocalipsis se da cuenta que Apocalipsis nos muestra que lo que ha sido siempre presente en el mundo es la lucha entre la vida y la muerte. La vida con Dios y obedeciendo a Dios. La muerte fuera de la relación y la comunión con Dios. 2 fuerzas luchando en forma continua. Dios buscando lo mejor para recuperar a la humanidad que se perdió. Y Satanás haciendo todo lo posible para traer destrucción total. Y eso no ha cambiado. Y Apocalipsis justamente es un libro que toca eso. La lucha entre la vida y la muerte. Y esa lucha se muestra muchas veces de esta manera. Dios y Satanás. Luego Dios delega todo en su Hijo Jesucristo. Le da toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y quién es el que se opone a Cristo? El anticristo. Que tiene varios nombres en la Biblia. Se le llama el hombre de pecado, el hombre de perdición, el inicuo, la bestia, también se le llama en Apocalipsis. Pero es el apóstol Juan el que le pone nombre definitivo. Vamos a 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. ¿Ya lo encontraron? Estábamos cerquita ahí. 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando a futuro. Pero miren ahora. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice Juan? Dice, no es que por primera vez se va a manifestar el anticristo a futuro, no. Ya lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a futuro el anticristo se va a manifestar a través de una persona física. Remedando, imitando, lo mismo que Dios hizo cuando se reveló y se manifestó en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando que ocurra a futuro. Pero mientras tanto, ¿cómo actúa el anticristo? El doctor MacArthur menciona que el Antiguo Testamento y en la historia antigua hubieron 7 imperios, 7 civilizaciones poderosas, partiendo por los egipcios y los anteriores a los egipcios, y la nota predominante de estos poderes fue anti-Dios.
Los peores fueron los caldeos y los babilonios. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, ya hay también un tipo de anticristo que se opone a todo lo que es Dios y el nombre de Dios, que está actuando en ese momento, y es el Imperio Romano. Al emperador romano se le asigna el número 666, porque en números romanos la corona tenía eso. Entonces era una clara referencia al emperador romano, y el peor fue Nerón, que acabó prácticamente con los apóstoles. Solo quedó Juan vivo para seguir. El punto ahora es, ¿qué significa 666? La máxima expresión de la humanidad en su poder y en su perversidad. El 7 es el número de Dios. Por lo tanto, cuando se usa el número 666, se está hablando de un hombre que es capaz de llegar a un nivel de poder, a un nivel de influencia, a un nivel capaz de hacer cosas que fácilmente se le puede confundir con Dios. Pero cuando el anticristo se manifieste a futuro, será a través de una persona, estará en una persona mostrándose al mundo. Ahora, ¿cómo se está personalizando? A través de la historia se ha personalizado a través de la cultura. Hoy tenemos una cultura que ha destronado a Dios. Una cultura que incluso ha afectado la legislación para cambiar todos los principios que eran vigentes en la cultura occidental. Y es un poder tremendo. ¿Por qué razón? Porque no puede usted estar en desacuerdo con ella. Usted no puede discriminar. Va a tener una penalidad. Y así muchas cosas. Y la iglesia no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Miren lo último. Y fue un milagro lo que sucedió. Hubo una solicitud a partir de lo que pasó en Barranquilla, en la costa. Una solicitud a la Corte Constitucional de que se sacaran los símbolos cristianos de las entidades públicas. ¿Supieron eso? Y especialmente una cruz que hay en la Fiscalía General de la República. Porque iba en contra de las otras creencias y de la libertad de culto que todos deben tener. Y sorpresivamente, la Corte dijo, no, permanece, porque este país tiene cultura cristiana. ¿Pero cuánto va a durar eso? Volverán y ganarán. Volverán y ganarán. Ahora, veamos cómo la cultura anticristiana, antidios, que echa por tierra los principios, cómo nos afecta a nosotros y cómo nos ha afectado. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 3 al 7. Tomen nota que Pablo está hablando antes del año 70. Hay gran inquietud en la iglesia de los tesalonicenses, seguramente también lo había en otras, sobre las cosas que estaban pasando. Está el Imperio Romano con todo su poder, absorbiéndolo todo, manejándolo todo, y buscando una obediencia total. Y dice el apóstol Pablo, podemos comenzar
como dijimos en el 3. Dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién es el que vendrá? Ya vamos a ver de quién habla. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 títulos que Pablo le da al anticristo. ¿Y qué lo caracteriza al anticristo? Aquí lo dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren, las 2 maneras. Todavía objeto de culto no se ha manifestado. Pero ¿y lo anterior? ¿Vivimos en una cultura que se opone a Dios o que está con Dios? ¿Qué dicen ustedes? Se opone. Una cultura que se opone a Dios. Pero ocurre que aquí Pablo está hablando que ya en el primer siglo, donde él está viviendo en medio del Imperio Romano, están viviendo en una cultura que se opone a Dios. Por lo tanto, como dijo Salomón, nada nuevo hay bajo el sol. Sino que cada vez es un acento más fuerte en cuanto a lo que sucede. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo a través de la presencia de la iglesia. Por eso que la iglesia es la piedra en el zapato, para que venga la manifestación total del anticristo. Pero a su debido tiempo la iglesia ya no va a estar aquí. Ya no va a estar. Es la predicación del Evangelio lo que todavía trata de hacer algo en esta cultura agónica. Una cultura anticristiana. Una cultura anti-Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. ¿Qué está diciendo Pablo? Señores, ya el espíritu del anticristo ya está actuando. ¿Y cómo está actuando? A través de una cultura. ¿Cuál cultura? La cultura greco-romana, el imperio romano. ¿Qué tipo de religión tenía el imperio romano? Anticristiano, anti-Dios. A tal punto que el César se arrogó el título de Señor. En el griego la palabra Kyrios, que se está refiriendo a un Dios hecho hombre. Nada nuevo bajo el sol. Pero ahora, el fenómeno global. El fenómeno es global. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso va a pasar cuando el anticristo se manifieste en una persona, que va a ser el dictador mundial. Pero la iglesia ya no va a estar aquí. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así como Cristo hizo grandes cosas porque Dios estaba en él y él era Dios, así va a suceder con el anticristo. Pero eso todavía no lo vemos. Pero sí ya vemos muchos detalles, muchos rastros de lo que vendrá. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y finalmente Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. En otras palabras, la lucha que los cristianos en el primer siglo tenían para no ser absorbidos por esa cultura, es la misma que tenemos nosotros hoy. Es igual. Y el versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ese es el consejo que Pablo nos está dando a nosotros también. Esto es lo que tenemos que hacer, pero vamos a ver que no es fácil. El Imperio Romano fue un poder absoluto en su tiempo. Doblegó muchos pueblos. Los hizo sus vasallos, los hizo sus esclavos, los hizo pagar impuestos. Les permitió que conservaran su religión siempre que esa religión no chocara con lo que pensaba el Estado. Ahora, hubieron terribles persecuciones a los creyentes bajo el Imperio Romano. Los peores fueron Nerón, Calígula y después otros. Todo el primer siglo a partir, sobre todo, del año 45. Por eso entonces, en Apocalipsis 13, 3 al 4, cuando se refiere al Imperio Romano, cuando se refiere al dominio que había en el Imperio Romano, el apóstol Juan le dice a los creyentes, salid vosotros de allí. En otras palabras, no se contaminen con esa cultura. No se contaminen con esa cultura. Pero ¿cuál es el problema? El problema era que el Imperio Romano tuvo tal poder en lo educativo, en lo intelectual. La mejor filosofía que heredó Occidente vino de ahí. La filosofía grecorromana. Tenían el poder militar, tenían el poder económico. En otras palabras, si lo ponemos de una manera que lo entendamos fácil, Roma era como Estados Unidos hace unos 30 años atrás. Todos querían ir allá. ¿Por qué? Porque ir a Roma, estar viviendo bajo el Imperio Romano, comulgar con el Imperio Romano, era progreso económico, progreso académico, progreso intelectual. Por eso es que se acuñó la frase, todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? La gente estaba motivada por el gobierno romano. Incluso Roma se proclamó con este nombre, Ciudad Eterna. Ciudad Eterna. ¿Qué ofrecía también Roma? Seguridad. ¿Quién podía tener una guerra con Roma? ¿Quién iba a desear una guerra con Roma? Cleopatra y Marco Antonio, tal como nos dice la historia, que es verdadera, pero a veces está un poco adornada. ¿Qué decidió ella? Luchar contra Roma. ¿Y qué le pasó en esa época a Egipto? Vinieron los romanos y se tomaron eso. Por lo tanto, era un poder de temer. ¿Quién quería ser enemigo de Roma? Era muy fácil asustar a cualquier funcionario que quisiera hacer cosas diferentes. ¿Qué le dijeron a Pilato? Si tú libertas a ese hombre, tú no eres amigo de Roma. ¿Y qué dijo inmediatamente Pilato? No, pues aquí no. Esto ya la cosa se puso dura.
no eres amigo de Roma. Entonces, ¿cómo se definían las cosas bajo el Imperio Romano? O eres amigo de Roma o eres enemigo de Roma. ¿En qué lugar quedó entonces la iglesia cristiana en el primer siglo? Tenía que decidir, o eran amigos de Roma o eran enemigos de Roma. Y aquí viene el problema. Una parte de los cristianos se declararon enemigos de Roma y otra parte de los cristianos se declararon amigos de Roma. En otras palabras, la iglesia como un todo no fue capaz de mantener su fe y sus principios ante la amenaza de ser enemigos de Roma. Dice un historiador, la fe cristiana fue probada. Roma demandaba sometimiento o perdían trabajo, privilegios, reputación, prosperidad alcanzada, amigos y aún la vida. El Consejo Superior, el Sanedrín del pueblo judío, ¿amigo de Roma o enemigo de Roma? Amigo de Roma. Amigo de Roma. Entonces, ¿qué pasó? Muchos cristianos renunciaron a su fe. Muchos cristianos renunciaron a su fe. Pablo mismo lo dice, mira, Demas y este otro y el calderero me han abandonado. Siguieron las cosas del mundo. ¿Cuáles eran las cosas del mundo? Lo que Roma ofrecía. Solo ha quedado conmigo, ¿quién? ¿Quién fue el único que se quedó con Pablo? Lucas, no se olviden. Qué hombre más leal, y no era judío, era griego. Y ahí estuvo con él, hasta el último. Los demás, lo sentimos mucho, Pablo, pero aquí no podemos perder la vida por ti. Eso pasó en el primer siglo. Miren un ejemplo clarísimo. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 19. Dice así. Estamos hablando de la iglesia Laodicea, una iglesia cristiana en el primer siglo, en el Imperio Romano. Yo conozco tus obras. Ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué estaba pasando con estos creyentes? ¿Qué estaba pasando con estos cristianos? Ellos habían decidido una mano con Dios y la otra mano con Roma. Una mano con Dios y la otra mano con el mundo, sería en nuestro tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor frente a eso? Ojalá fuese frío, un incrédulo total, porque entonces yo tendría misericordia de ti. Pero no eres eso. Eres tibio. No estás ni conmigo, ni realmente con Roma, con la cultura. Esa iglesia había absorbido la cultura romana. Era una iglesia próspera, llena de dinero, pero llena de libertades dentro de ella y actuando absolutamente en forma diferente a lo que habían sido enseñados. Claro, no tenían ningún problema con la ciudad donde estaba la iglesia. Al contrario, tenía tal capacidad económica, la Odisea, que fácilmente podían dar dinero para que cada religión se mantuviera lo más bien. Era la política romana. Así conseguía la paz Roma, o por las buenas o por las malas. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
¿Qué está diciendo aquí? Tengo trabajo, tengo buen trabajo, tengo buena casa, de ninguna tengo necesidad, pero sí me he mimetizado con la cultura del Imperio Romano. No tengo problema en aceptar a los que tienen sus ídolos. No tengo problema en aceptar que otros no piensen como yo, ni yo busco convencer a nadie. Cada uno tiene derecho a su propia creencia. El espíritu romano. Bien parecido a lo de hoy. Bien parecido a lo de hoy. Usamos una camiseta con doble inscripción. Yo me recuerdo, fui tan feliz cuando yo tenía 14 años y me compraron una chaqueta que era reversible. Aunque hacía sol me la puse y salí a mostrársela a mis amigos. Y me la daba vuelta, al lado y lado. Eso es lo que usamos hoy. Una camiseta reversible. No tenemos problema con nadie, pero ya hablaremos de nosotros. Hablemos de lo que pasó ahí, con esa iglesia en el primer siglo. Y esta es solo una muestra. De ninguna cosa tengo necesidad, pero la verdad, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque te sientes rico, aunque te sientes próspero, aunque te sientes bien, pero en el fondo no eres nada porque no estás en nada. Y viene la advertencia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, busca la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad, la verdadera paz, la verdadera estabilidad. Búscala de mí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa iglesia dejó de existir, no existió más. Hemos hablado que de las 7 iglesias de Apocalipsis, la única que todavía permanecen rastros de ella, de algún accionar evangélico, fue la iglesia de Filadelfia en una parte de Turquía. Las otras desaparecieron. Ahora, detrás de esta potente cultura económica, política y militar, que le llama la bestia también el apóstol Juan en Apocalipsis, está el poder de Satanás. Él quiere cortar a los creyentes por cualquier medio posible de una viva relación con Jesús. Note esto. Él no los quiere cortar de una relación con Jesús. Los quiere cortar de una relación viva con Jesús. El diablo hasta fabrica camisetas que dicen Jesús aquí. Mientras lo lleves ahí en la camiseta no tengo problema, te regalo camisetas. Ah, que quieres poner un sticker en tu carro, yo te lo regalo, ponlo ahí. Yo sigo a Jesús. Y en cuanto te escuchen una grosería porque alguien te pasó, ¿cómo va a quedar ese sticker? Sí, yo te pongo más cosas. Esa es la verdad. Eso es lo que pasó en el primer siglo. En otras palabras, solo quedó un pequeño remanente como siempre. Solo quedó un pequeño remanente fiel que sufrieron. Y ese remanente fiel fue el que pasó al segundo siglo y de allí otra vez la iglesia tuvo su dinámica. Pero muchos pseudo creyentes ahí quedaron en el camino. Siglo XXI. ¿Cuál es la bestia hoy? ¿Cuál es la bestia hoy? No se olviden, es una cultura.
Fue interesante que en una conferencia que tuvimos con Juan Varela, definitivamente el posmodernismo se acabó. Duró poco. Hoy vivimos, dijo él, y es cierto, un modernismo líquido. ¿Qué es un modernismo líquido? Cada cual piensa como quiere, hace lo que quiere y la ley lo respalda. Ahora, miren el cambio que ha habido, que no es tan diferente al que había en Roma. Más de alguno dirá, pero pastor, había un gobierno en Roma, un Estado romano. ¿Cómo nos ha engañado el diablo? El Estado es la representación de la soberanía de los ciudadanos. Ese es el Estado. El gobierno es aquella parte que el pueblo en su soberanía elige para que dirija al Estado. En Roma, el Estado era el Senado. Allí estaba el poder de gobierno y de las leyes en el Senado romano. Pero, ¿quién dirigía el imperio? ¿El Senado romano? Una persona. Desde antes se está produciendo estos cambios y no nos damos ni cuenta. El Senado romano no dirigía ni establecía las políticas porque el emperador le decía aprobado o desaprobado. Una persona. Si vamos ahora, cuando surgen los reyes en Europa, ¿cuál era la frase del rey? Rey, bueno, las famosas libertades de la Revolución Francesa. Pero ¿qué decía el rey? El Estado soy yo. Y lentamente hemos sido acostumbrados a eso, lentamente. Y a veces nos ilusionamos con la frase, democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vea la historia, jamás el pueblo ha gobernado. Jamás el pueblo ha gobernado. Y hoy estamos en una cultura en la cual no somos diferentes al Imperio Romano. Y el mundo va rápido caminando hacia eso. Naciones Unidas está de acuerdo, organismos internacionales están de acuerdo, y ya se ven países. Vea, Rusia. Rusia tiene un presidente elegido ¿por quién? Por el pueblo. Listo. Pero ¿quién gobierna? El primer ministro. Entonces, ¿a dónde quedó la soberanía? Ah, no, es que eso solo sucede en los países de izquierda. No, Alemania tiene un presidente. ¿Pero quién dirige? La señora Angela Merkel, primer ministro de Alemania. Ay, pero a lo mejor Israel yo creo que se sujetará a los principios. Vea, Israel tiene un presidente, pero ¿quién maneja las cosas? ¿Quién la maneja? Primer ministro. La centralización del poder. Lentamente la centralización del poder. Y una cultura opuesta a Dios, ahí está la suma de las cosas. Ahí está la suma. ¿Qué pasa hoy entonces? Tenemos una cultura no diferente a la cultura que había en Roma. Aquí usted no tiene problemas en nuestra cultura de hoy si usted toma su creencia, la practica en privado y acepta las creencias de los otros y no los trata de convencer. ¿Qué sucede si usted quiere convencer a otro de su creencia? Cuénteme, ¿cómo le ha ido? ¿Qué sucede? ¿Lo aplauden? ¿Le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor a esta casa?
Entonces, ¿qué hace usted? Tiene que decidir, o solo o acompañado. ¿Y cuál es el precio para tener compañía de todo tipo? ¿Cuál es el precio para no tener problemas en las relaciones sociales? ¿Cuál es el precio? Tolerancia. Todos tienen un pedacito de razón. Todos tienen un pedacito de razón y actuamos en contra de todo principio filosófico en que se nos ha enseñado que la verdad es una unidad. Por eso encontramos ahora iglesias cristianas. Por ahí empezó a circular una noticia con la dirección de mail y todo. En Estados Unidos, una iglesia bautista del sur, que ya 2 pastores se casaron. ¿Quién lo ha visto? Ya empezó a circular en los WhatsApp. 2 pastores bautistas del sur, los más conservadores, se casaron. Entonces, mi pregunta es esta. Estamos viviendo una mezcla de capitalismo, tecnología, comunicaciones modernas. Una cultura global es la más poderosa de la historia. Nuestra cultura es la más poderosa de la historia y la más perversa. Le pregunto, ¿usted tiene privacidad en su teléfono? ¿Por qué recibe cosas que usted nunca solicita? ¿Por qué está hablando por teléfono y le aparece de pronto un dibujo pornográfico que usted no ha autorizado? ¿O no le pasa? Varones, ¿les pasa o no les pasa? Ah, no, yo sé que algunos van a decir, no, yo solo miro la Biblia. No. Eso a mí no me pasa. Sé mentiroso. ¿Se acabó la privacidad? Un derecho fundamental en la democracia. ¿Se acabó la privacidad? Y usted está obligado a seguir el ritmo de esta cultura en la cual estamos metidos. Los valores anticristianos, anti-Dios, ahora se comunican por computadores, televisores, DVD, música, escuela, diarios, revistas, tabletas, celulares, etc. En otras palabras, usted es enseñado aunque no quiera. Ya no tiene derecho a escoger la educación. Entonces, ¿qué sucede? La gota que cae una y otra vez en el mismo lugar termina por horadar la roca. Esta es la cultura que se nos comunica hoy. La felicidad está en tener cosas. Obténgalas para usted tan rápido como pueda. Por encima de todo debe buscar el placer, la conveniencia, el estatus, el poder y la mayor comodidad posible. Y si tiene que mentir, hágalo. Dios es irrelevante en la vida diaria. Adórelo escondido en una iglesia y que nadie lo sepa. El cristianismo bíblico es solo una de las muchas alternativas espirituales. Ya no es la base de la cultura, como antes. Es una de las alternativas. No hay absolutos morales. Lo que es verdad para usted, esa es la verdad. ¿Cuál es el clamor que hay en muchas familias cristianas que vienen de los años 60, 70 y les toca ver sus nietos? No pueden entender cómo sus nietos, que dicen que son cristianos, se casan con no cristianos. Pero ¿cuál es la respuesta de esta cultura? No, con que él crea en Dios ya es suficiente, está bien. Es lo que tienen que tragarse ahora los ingleses en Londres.
Con que él crea en Dios es suficiente. Es el alcalde que tenemos ahora. Y es un alcalde musulmán. El Partido Conservador de Inglaterra todavía está buscando como Condorito la explicación. Un alcalde musulmán en Londres, con un gabinete ejecutivo musulmán. Esta cultura dice, es un avance en la tolerancia. La verdad, un retroceso y un paso más al abismo. Usted solo es responsable por usted mismo. Esta vida en la tierra es todo lo que hay. Ese es el mensaje de nuestra cultura. Igual que en el primer siglo, los cristianos vivimos en una cultura diseñada no por Dios, ni por los principios de la Biblia, sino por el espíritu del anticristo. Y la iglesia está inmersa en esta sociedad. Le pregunto ahora, yo sé que muchos de nosotros de pronto hemos cedido. Hemos cedido con el silencio, con la tolerancia o mirando para el lado. Como lo hicieron muchos cristianos en el primer siglo. Como lo hicieron los de la Odisea. No, mantengámonos en el medio. Ni tan adentro, ni tan afuera. Hay que conservar las amistades. Hay que conservar las relaciones. El otro día, una persona que vino a hacerme una consulta, me dijo, pastor, yo no sé qué hacer. No asiste a esta iglesia. La hija se casó en Estados Unidos. Y se casó con un musulmán tolerante. En la familia hay 3 credos. Ella es cristiana. Pero miembros también importantes de su familia en Estados Unidos son católicos. Y resulta que el que nació era primer nieto, primer sobrino, primero de todo. Entonces, ¿cómo darle gusto a todos? Bueno, el bebé fue presentado en la iglesia cristiana, fue bautizado en la iglesia católica y están esperando los 5 años para el rito musulmán. Tolerancia. ¿O me va a decir que esa no es tolerancia? ¿No es la tolerancia que predica esta cultura? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y hemos cedido, queridos hermanos, hemos cedido. Yo no indico a nadie, tenemos que indicarnos nosotros a nosotros mismos. Hemos cedido. Hemos permitido que nuestra cultura pudra literalmente a nuestros hijos. Incluso ellos, sin ser nuestros hijos, pero están bajo nuestro cuidado, quieren hacer cosas cristianas, tienen compromisos cristianos, y a veces nosotros mismos los sacamos y los metemos en otras cosas completamente distintas. Y después cuando viene el problema, ¿y por qué pasó esto? No podemos ser ambiguos. Nos hemos vuelto parte de esta cultura, lamentablemente. ¿Y saben una cosa? Tenemos terror a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios no está de acuerdo con nosotros. Dios solo está de acuerdo con Él mismo. Entonces hemos cambiado hasta el Padre Nuestro. ¿Cuál es nuestro Padre Nuestro hoy? Mi Padre que estás en el cielo,
santificado sea mi nombre. Hágase mi voluntad aquí en la tierra, como tú lo aprobarás en el cielo. Ese es nuestro Padre nuestro hoy. Porque si rezamos el Padre Nuestro como es, por favor, ¿cuántos cambios tendríamos que hacer? ¿Ah? ¿Cuántas cosas hacemos, pensamos y creemos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? Y el asunto es que no nos hemos dado ni cuenta cómo lentamente esta cultura nos ha ido absorbiendo. El punto es, ¿cuándo vamos a parar? El punto es, ¿cuándo vamos a parar? ¿Quiénes fueron a escuchar la conferencia del doctor Juan Varela? Él dijo una cosa, no sé si se fijaron bien. Él dijo, la crisis de la masculinidad es ya casi la agonía de la masculinidad. ¿Les habló de la crisis de la masculinidad? Es la cultura, iguales derechos, iguales roles, y ahí estamos. Por eso que muchas veces lo único que nos preocupa, y lo hemos hablado con varios pastores que están preocupados por este tema, nuestra gran preocupación, ¿qué puede hacer Jesús por mí? ¿Puede hacerme más próspero y más sano? ¿Me puede dar equilibrio y paz? Esta cultura nos ha convencido que Dios es solo nuestro asistente, listo a complacernos en todo lo que queramos y necesitemos. Como dice el doctor MacArthur, nuestra cultura ha sido absorbida por la bestia. Y aclaro, la palabra bestia en la Biblia es tanto femenino como masculino. Así que no piensen que se refiere solo a los hombres que somos bestias, no. ¿Qué vamos a hacer entonces? La recomendación del apóstol en Apocalipsis, ¿cuál es? Salir de ella. Salir de ella. Atrevernos a vivir nuestra propia cultura cristiana. Nuestra propia cultura cristiana. ¿Cuál es nuestra cultura cristiana? El sí y el no. Lo bueno es bueno, lo malo es malo y punto. Esa es nuestra cultura cristiana. Y no es fácil. Es difícil. Termino con esto. Jesús, en Juan 17, nos muestra que Él luchó contra la cultura de su tiempo también. Y el diablo, cuando le hace esas 3 tentaciones, ¿qué está haciendo el diablo? Tratar de meterlo en la cultura de él. Eso fue lo que hizo. Mira, las cosas se consiguen con pan. Hay que darle a la gente lo que necesita para que después la gente haga lo que tú quieres. Así que transforma estas piedras en pan. El fin justifica los medios. ¿Qué dijo Jesús? No. Mira, lo que la gente quiere ver son cosas que los impacten. Una simple palabra de misericordia, de amor, no los va a convencer de nada. Lánzate de lo alto del templo. Hombre, te van a seguir. Vender ilusiones. Esta cultura nos vende muchas ilusiones. Jesús dijo, no. Y vino la tercera, bueno, ya si quieres el paquete completo, el combo completo conmigo, me adoras y me reconoces y vamos juntos. ¿Y Jesús qué dijo? Él también sufrió la tentación de la cultura directamente del diablo.
Por eso que en Juan 17 le dijo a sus discípulos allí, y yo sé que quedaré solo y que todos ustedes me abandonarán. No, de ninguna manera. ¿Quién te dijo que vas a quedar solo? Aunque todos te abandonen, yo siempre estaré contigo. No digas tonteras. Yo sé que voy a quedar solo, pero no me causa problema. Porque no estoy solo, porque mi Padre está siempre conmigo. Ahora, ¿tendremos la decisión y el coraje de decir eso? Vienen tiempos en que hay que decir eso. Es una situación muy difícil. Pero tenemos que dejar la tibieza. Si vamos a estar con Dios, como cuando uno se casó. Bueno, pero vamos a estar juntos en todas, y uno dijo en todas, ¿cierto? Y después fue, no, bueno, todito, pero... No, en todas es en todas. Y yo sé que esto que le estoy diciendo no es agradable, pero no me disculpo. No me disculpo en absoluto. Podré decir, Señor, lo dije. Pero esa es la realidad. Y cada día será más complicado. Así que pongámonos una camiseta que no sea reversible. Que tenga una sola cara. Y que eso represente lo que realmente tenemos que hacer. Y por favor, la responsabilidad que usted tiene con las personas que tiene a su cargo, sean sus hijos o no. Ojo, también se le pedirá cuenta. Tenemos que caminar como debe ser. Pongámonos de pie. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y allí con su cabeza inclinada. Yo le invito a que ore y tome una decisión respecto de lo que ha escuchado. Tome una decisión. Algunos de nosotros hemos recibido a Cristo ya hace tiempo. Y a lo mejor el apóstol Pablo tendría que decirnos, teniendo ya que ser maestros, todavía están con la leche. Dígale al Señor que ya no más cristianismo cómodo. No más el ande yo caliente y fríguese a la gente. Tenemos una responsabilidad. Tampoco diga que de pronto está muy viejo. Abraham comenzó su verdadero ministerio a los 100 años. Moisés a los 80. Y la Biblia promete que a través del Espíritu Santo los ancianos tendrán sueños, es decir, nuevas metas, nuevos propósitos para hacer. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, muchas veces es como una espada de doble filo. Pero gracias también porque es como esos bisturís eléctricos que en la medida en que van cortando también van cicatrizando de inmediato. Señor, vivimos en una cultura que se opone a ti.
y estamos inmersos en ella. Y te damos gracias porque nos ha tocado vivir esta cultura. Y más gracias por los que ya tenemos varios años, Señor, que podemos hacer la comparación y testificar de los cambios que se han producido. Pero gracias porque tú todavía estás presente en medio de nosotros. Gracias porque todavía, Señor, tú puedes hacer algo. Lloramos específicamente, Señor, por nuestro país. Señor, anhelamos la paz, pero la paz que traes tú. La paz, Señor, que como dice tu palabra, va asociada con la justicia. Gracias porque tú puedes redimir al pecador. También puedes redimir al que cometió los máximos errores u horrores. Pero siempre que tú estés ahí. Señor, amamos nuestro país. Queremos lo mejor para él. No quites tu mano, Señor, de sobre nuestro país ni sobre nosotros para que hagamos nuestra tarea responsablemente.